El Evangelio de San Mateo, muchas veces, hermanos, cuando ya nosotros somos adultos, jóvenes o adolescentes, ya se nos olvidó que fuimos niños. ¿Cuántos adoramos al Señor? Yo quiero decirle, hermanos, que aún los años que Dios le haya regalado, hermana María, nunca nos vamos a olvidar que fuimos niños, ¿verdad? Jamás nos vamos a olvidar. Que no me recuerde cuando yo era un niño, como la hermana Catherine, los más pequeñitos que hay, no me recuerdo, pero fui niño. Amén. Fui niño. Y ahora, hermano, lo que usted ve en los niños, a veces que lo incomoda, a veces que, hermano, mira, yo he conocido gente, hermano, que dice, yo no voy al culto por los niños. Y a veces sus propios hijos dicen, por los niños muchos lloran. Muchos se incomodan en la casa del Señor. Y yo lo único consejo que he dado, pregúntele a su mamá y a su papá cómo era usted cuando era niño. Aleluya. Amén, hermanos. ¿Sí? Y sabes, mira, la hermana Elizabeth y la hermana Carla, ahora ya no, ¿verdad? Ellas ya no son unos niños. Aleluya. Son adultos ya, porque usted es joven a la hermana Carla, pero ya ella es un adulto. Amén. Hermana Elizabeth. Ya cuando se llega, hermanos, si es cierto, están jóvenes todavía, pero ya son jóvenes adultos. Amén. Amén. Pero si le preguntamos a Elizabeth, ¿tú te recuerdas cuando tenía 3 años? Ella va a decir que no. Cuando tenía 2 años va a decir que no, mucho menos cuando tenía 1 año. Pero fueron niños. Pero si usted viene y me pregunta, o le pregunta a mi esposa, ¿cómo fueron ellas cuando eran niños? ¿Verdad? Lo primero que le van a decir, le va a decir mi esposa, la hermana Elizabeth era aquí, era allá, él portaba así, la hermana Carla era esto, la hermana Angie era lo otro, y lo otro, y lo otro. Hermano, porque uno de padre sabe, porque los vio que ellos eran niños. ¿Verdad? Yo nada más quiero animar a los padres que tienen sus niños, denle gracias al Señor, porque Dios le concede que sus niños ahora estén creciendo en la gracia de Jesús, y eso es lo necesario. Amén, hermanos. Pero nunca nos olvidemos que un día fuimos niños, para que nos ubiquemos en el lugar de los niños. Amén. La Escritura nos enseña que los niños, hermanos, mire, ellos son aceptables a cada momento en el reino de los cielos. Amén. Y a nosotros nos enseña Jesús que si no nos hacemos, pero no vamos a pensar como Nicodemo, que tenemos que volver al vientre de nuestra madre para volver a nacer. No, eso es algo, ¿verdad?, que Dios le presentó y se lo martilló a Nicodemo, que siendo maestro no sabía eso. A veces nosotros ya siendo adultos, hermanos, no sabemos algunas cosas que la Escritura nos enseña cuando nos habla de ser niños. Amén, hermanos. Aleluya. Vamos a ir primeramente para introducirnos a la palabra del Señor. Capítulo 2 del libro de San Mateo, tenemos el versículo 40, me parece. Mateo, o Lucas, perdón. Yo lo tenía marcado aquí, pero esta cinta se me fue. No. Mira, vamos a ver, yo lo tengo aquí. ¿Sí? Lucas. Es el capítulo 2 del libro de San Lucas. ¿Sí? Gloria al Señor. Estuve analizándolo un buen tiempo y se imagina, a veces yo siempre acostumbro que esta cintita me lo marca. Y como los 4... Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ir, hermanos, Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versos 39 y 40. Y luego después se quedan allí con sus Biblias allí, porque vamos a estar mencionando algunos aspectos de la niñez de Jesús, los cuales en esta hora aún a nosotros los adultos nos van a enseñar algo. ¿Amén? Dice así la palabra del Señor, verso 39, honrando a los 3 grandes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía
y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Tomen sus asientos. Aleluya. Para iniciar, solo quiero decir, hermanos, que usted ve un aspecto muy importante, es que aún Jesús, cuando Jesús nace, lo que, hermanos, en su familia, sus padres, sus hermanos, su familia, lo que ellos practicaban era la ley. ¿Cuántos dicen amén? Era la ley. Uno de los acontecimientos que usted va a ver más adelantito es que, hermanos, ellos estaban cumpliendo algunos, hermanos, de los requisitos de que la ley enseñaba para los niños. Jesús, hermanos, como la ley enseña, fue presentado, fue circuncidado también. Amén, hermanos. ¿Usted ha leído eso? Fue presentado el 8º día, según la ley, dice la Escritura. El hermano Jesús, hermanos, observaba las fiestas judías y todo ello. Él nació y creció en ese ambiente. Pero, ¿por qué, pastor? Porque aunque nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero el ministerio de Jesús aquí en la tierra lo llevó a cabo, diga conmigo, como hombre. Como hombre. Él no llevó a cabo su ministerio como Dios, sino como hombre. Amén, hermanos. Amén. ¿Estamos en claro eso? Amén. Nosotros siempre enseñamos y decimos que aunque dice la Biblia que como hijo había aprendido la obediencia, fue muy obediente, pero nosotros enseñamos que él fue, ¿verdad? Y hemos aprendido, nos han predicado que él fue 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? Pero no busques el pasaje bíblico porque no lo dice, ese nos lo han enseñado así nada más, pero no dice eso, que en el ministerio de Jesús lo que él hizo era 100% Dios y 100% humano. Yo lo he dicho muchas veces en las prédicas, pero lo he aprendido hoy después, que Jesús, su ministerio fue llevado como hombre. ¿O cree, hermano, que cómo podía Jesús o Dios enseñarnos a nosotros algo? Por ejemplo, cuando dice, ninguna tentación ha venido a nosotros que no sea humana. Dice la Escritura que Jesús fue tentado en todo. La Biblia dice que a Dios nadie lo puede tentar, ni Él puede ser tentado por el mal. Dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, Jesús creció, nació igual como cualquier niño, ¿verdad? No nació como un niño de alta sociedad, nació como un niño pobre. Así como nacimos nosotros. Diga conmigo, ¿cómo nacimos nosotros? Bueno, yo no sé si algunos de ustedes nacieron en alta sociedad, pero yo no nací ni en la primera siquiera. Yo no nací ni en la tercera clase siquiera. La cuarta ni en la quinta, y me hubieran puesto en las categorías a ver en cuál hubiera nacido, en las 50 quizás. Pero Jesús nació así. ¿Por qué? Ese fue el plan de Dios. Y no lo vamos a debatir por qué Dios lo hizo así. Él quería enseñar algo, porque en el tiempo de Jesús, hermanos, la nación de Israel estaban esperando a un libertador y que lo siguen esperando. Llegó a ellos, caminó con ellos, enseñó en sus sinagogas, pero no lo reconocieron porque tenían ellos plasmados en su mente una figura de un libertador, ¿verdad? Como rey, y la figura que ellos tenían era de todos los reyes que habían gobernado a Israel, con un reinado de esplendor. Amén, hermanos. Bueno, ellos se acordaban y decían, ¿cómo puede ser el que nos va a venir a libertar menor que el rey David, que fue nuestro rey? Ellos no podían tolerar eso. Ahí son gente que fueron gobernados por un reino como el de David, inconmovible, dice la Escritura, un reinado como el de Salomón, con mucha pompa y todo eso. Por eso que ellos no pudieron tolerar que Jesús, ¿verdad?, naciese primeramente de una familia humilde, de una familia, hermanos, sin posiciones, mucho menos, ¿verdad?, que fuese a nacer en un lugar como el lugar donde Jesús nació.
Pero eso, hermanos, quiero decir, no quita que Jesús sigue siendo el Hijo de Dios. Digan conmigo, Él sigue siendo el Hijo de Dios. Dios lo hizo de esta manera porque quería enseñarnos su humanidad a nosotros los humanos, porque nosotros, hermanos, jamás vamos a entender a Dios si Dios no encontró una manera de manifestarse a nosotros, sino en una forma humana como nosotros. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Hemos visto, hermanos, en el Antiguo Testamento que Dios, ¿verdad?, se manifestó en diferentes partes, a diferentes personajes, ¿verdad? Y yo estaba entendiendo algo, hermanos, en una ocasión. Dios visitó a Lot, ¿se recuerdan, verdad? Dios visitó a Abraham, ¿se recuerdan, verdad? Pero estábamos enseñando, hermanos, que si Dios, la primera vez que Dios se humanizó, se encarnó, su primera vez que Dios se encarnó fue en María. De allí para atrás usted no encuentra que Dios se haya encarnado en otra ocasión. ¿Ha leído usted? Oh, pastor, usted acaba de decir cuando Dios visitó a Lot. Fueron como hombres. Eso la Escritura lo enseña, ¿verdad? Los que han estudiado entienden esa palabra, se le llama teofanía. Usted escuchaba palabras, una teofanía, o sea, de la presencia de Dios. Lo que Dios fue que envió, ¿verdad?, a unos personajes a la casa de Dios, lo cual, hermanos, a nosotros nos han enseñado que como eran tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se nos ha enseñado, fue una manera visible, lo cual da a enseñar que Dios no tiene límites en nada, ¿verdad? Nada más Dios pudo, lo que ¿verdad?, Él le plació fue asumir un cuerpo, ¿verdad?, para visitar a estos personajes. Pero la primera vez que Dios se encarna fue en María, porque Él se iba a manifestar a nosotros, los humanos. Aleluya. Otra de las cosas, nada más, antes de entrar, podemos hablar unas cosas bien bonitas acerca de la niñez de Jesús. Otra de las cosas dice la Escritura que cuando Jesús murió y resucitó y fue sepultado, ¿qué es lo que sucedió de allí para allá? ¿Alguien que me recuerde? No, cuando Él fue sepultado, antes de resucitar, ¿qué sucede? Cuando Él fue sepultado sucedió, hermanos, un acontecimiento. Cuando Él fue sepultado, antes de resucitar. Ajá, fue y dice ¿qué? Le predicó a los espíritus. ¿A qué? A los espíritus que estaban abajo. ¿A qué fue? A quitarle las llaves también. Ajá. Tuvo que ir a anunciarles a ellos, a darse a conocer a ellos que Él era Dios. Algunos han dicho que fue a predicarles arrepentimiento a ellos. No, ellos no fue a predicarles arrepentimiento, nada más fue a anunciarles que Él era Dios y que Él tenía las llaves en sus manos de la muerte. Dice que Él trajo, ¿cuántos adoran al Señor? Dice que Él trajo cautivos a los que estaban cautivos allá. Y dice, bueno, en ese día también dice la Escritura que resucitaron muchos solo con Jesús en ese día. ¿Cuántos han leído eso? Resucitaron, dice la Biblia que dieron señales indubitables. La palabra quiere decir que nadie puede negar. Porque hermanos anduvieron y caminaron en Israel los que resucitaron ese día con Jesús. No me diga quiénes eran y los nombres, no lo registra la Biblia, pero sí dice que resucitaron con ellos. Y caminaron y dieron señales indubitables de la resurrección. Así que Jesús, hermanos, vino con un propósito. El propósito fue de Dios, de darnos a conocer su divinidad. Amén. Aunque Jesús, hermanos, era Dios, su divinidad en Él, pero nunca Él usó de su divinidad para llevar a cabo su ministerio aquí en la tierra. Lo hizo como hombres. Amén. Porque, ¿cuánto creen que Jesús es Dios? ¿Y usted cree que Dios le va a orar a Dios para que lo fortalezca? No. Dice que Él, como era hombre, clamaba a Dios
por fortaleza. Dice que él se levantaba a orar para que Dios lo fortaleciera. Amén. Porque él, y si él, hermano, lo hubiera hecho como Dios, no necesitaba, ¿verdad, Marisal? Porque él lo hizo como hombre. Así como nosotros cuando estamos débiles y clamamos por fortaleza al Señor, lo mismo fue Jesús. Lo único que él trascendió, hermanos, y fue y creció mucho más que nosotros los seres humanos. Nosotros, hermanos, al igual que el ministerio de Jesús, no tenemos limitaciones a poder llevar a cabo un ministerio como Jesús. Pero lo que hace la diferencia es, número uno, nuestra obediencia y nuestra búsqueda y nuestro sometimiento con Dios. Dice la Escritura que Jesús era sumiso, era obediente y oraba todo el tiempo. ¿Quién de nosotros tenemos esas tres características? Ya comenzó. Ahí, ahorita vamos empezando. Y allí lo tocamos, una de esas palabras ahorita. Desde que Jesús era niño, dice que él empezó a aprender lo que era obedecer y a sujetarse, estar sujeto. Gloria a Jesús. Cosa que nosotros no lo tenemos. No hay cosas más difíciles para nosotros los humanos, es que sujetarnos a alguien, que alguien nos dé direcciones, que alguien nos direccione nuestras acciones, lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar, cómo vamos a caminar. Eso a nosotros nos cuesta. Y mientras como hijos de Dios no vencemos eso, que el único que lo puede lograr en nosotros a través de nuestra búsqueda con Dios es Él, a través de su Espíritu Santo. Regenerarnos en esa manera, transformarnos en esa manera, para que luego después, hermanos, podamos llegar. Y yo les voy a enseñar más adelantito. La Escritura a nosotros nos dice, hermanos, que nosotros tenemos que llegar a la estatura del Hijo de Dios. ¿Cuántos han leído eso? ¿No han leído en la Escritura que dice, hasta que lleguéis, dice Efesios, a la estatura de un varón? Pero cuando está hablando de esa estatura, no está hablando de... No. Vuelvo y lo voy a leer ahora que vamos a empezar. Dice el verso que leíamos. Y el niño crecía y se fortalecía. ¿En quién él se fortalecía? Porque Dios, hermano, en su niñez, a través de su comportamiento con sus padres, él iba a aprender. Bueno, sus padres nos enseñan la Escritura que eran gente muy, hermanos, obedientes a Dios, devotos, ¿verdad? A la tradición judía, a la ley. Ellos cumplían, ¿verdad? A la manera de ellos, pero a él lo llevaban al templo y se mantenían ahí, ¿verdad? De manera que Jesús fue creciendo, así como usted, ¿verdad? Se mantiene aquí en la casa, trae a sus hijos. Usted tiene que tener la confianza que sus hijos el día de mañana van a ser hombres y mujeres de Dios. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que yo veo en ellos. Y van a ser jovencitos y jovencitas de Dios el día de mañana. Si usted sigue en esa dirección, siendo modelo para ellos. ¿Modelo en qué? Ellos lo ven a usted que ora en su casa. Va a decir, bueno, ¿de quién aprendiste a orar? De mi papá y mi mamá, porque yo lo veo orando a ellos. Y oraban tanto tiempo, yo me levantaba. Yo recuerdo, hermanos, cuando Elizabeth era niña, yo me levantaba en las madrugadas a orar. Ellas tenían una costumbre allá en El Salvador de que el fin de semana a veces ellas se levantaban tempranito porque les gustaba, y bueno, cuando no iban a la escuela se levantaban hasta más temprano porque iban a buscar el café de la abuelita. Pero a veces cuando se levantaban ellas me veían orando y de repente yo veía a Elizabeth que llegaba y se arrodillaba, para Dios le hacía así. Y eso llenaba mi vida de gozo, ¿verdad? En ese momento, y seguía clamando. Un ratito se me quedaba viendo, me volteaba a ver así, se levantaba y se iba a poner la película. Pero se iba a arrodillar ahí. Eso va a lograr usted cuando usted le dé ejemplo a sus hijos. Yo quiero decir otro de los ejemplos que yo he logrado en mis hijas, que yo nunca, ellas siempre vieron desde pequeñitas, ellas vieron de que yo como hijo de Dios, miembro de la iglesia, yo siempre apartaba lo que era de Dios. Eso se lo digo nada más para que usted vea lo que se logra cuando somos ejemplos los niños.
ellas veían de que cuando yo trabajaba, apartaba el 10. Yo recuerdo la primera vez cuando ellas vienen a este país, bueno, ellas se quedaron pequeñitas allá en El Salvador, pero a una edad, ¿verdad? Carlita tenía 5 años cuando yo me vine, pero ellas siguieron en la iglesia con mi esposa. Luego después cuando mi esposa se viene 2 años o 3 años, ya Carlita ya tenía 7 años, ya siempre en la iglesia, pero ellas estaban más grandecitas. Cuando llegan a este país, yo lo que recuerdo es cuando llegan a la iglesia, bueno, la iglesia las bendijo. Cuando ellas llegaron, los hermanos contentos, el amor que me mostraban a mí en la iglesia, lo mostraron a ellas cuando llegan. Así como nosotros, ¿verdad? Por el amor les tenemos a los hermanos, lo mostramos con la familia cuando vienen. Amén. Y les dieron dinero. Recuerdo la primerita vez, pero fue la primera cuando Angie llegó. Y vi que ella me dijo, papi, y usted no tiene un sobre. Fíjate que como los hermanos me dieron dinero, yo quiero echar en un sobre el 10. ¿Sí? Cuando ellas llegan, lo mismo, sucedió lo mismo. Ahora ellas, cuando ya llegaron a una edad que ellas ya trabajaron, yo me atrevo y le pregunto a Elizabeth cuántas veces yo te dije, tienes que dar el diezmo hoy que trabaja. Nunca se lo di. Porque lo aprendieron desde que eran niños. Ya ellas ya saben. Si yo le pregunto a Giselle, tú sabes que es diezmo, ¿verdad? Ella sabe, porque ella sabe que papá lo hace. Y ella sabe que eso es agradable con Dios. Y ella crece en ese ámbito. Hermano, cuando ella crezca y llegue a una edad, no va a necesitar decirle, papá, tienes que hacer esto, porque ella sabe que eso es agradable a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, dice el verso 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito, ¿por qué dice? Es la ley del Señor. Del Señor, vinieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía. O sea que Jesús, hermanos, después de que nace de María, no nació y se quedó como, ¿verdad? Como un, ¿cómo podemos decir esta palabra? ¿Cómo le llaman cuando algo, verdad? Fue la palabra ahorita. Un enano, digamos, que no creció. Esa palabra es la que yo quiero, un fenómeno. Eso. Traer desde que nace, igual que nuestros hijos. ¿Qué es lo que sucede cuando se ve, hermanos, que nacen niños en el mundo? Nacen niños, hermanos, que desde que nacen, pues ya hay problemas de crecimiento, enfermedades en sus vidas y cosas así. Pero Jesús no. Él nace como cualquiera de los niños, así como usted vio nacer a sus niñas. Así nació Jesús. Que Génesis nació mejor. Estaba hasta la cuna esperándola. Buenas sábanas, buenas mantitas para recibirla, pero Jesús no tuvo eso. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces, pero dice que él crecía desde su vida normal, empezó a crecer. Ahora yo pregunto, entre nosotros, nuestra vida en el Evangelio, hermanos, podemos compararla de la manera, dice la Biblia, que cuando venimos a Cristo fuimos nueva criatura. ¿Cuántas nuevas criaturas vemos aquí? O sea, está hablando de una nueva creación, ya no según la humanidad, sino según Dios. Porque cuando Cristo vino y nos encontró a nosotros, no podemos decir cuando yo vine a Jesús. Hay gente que es cuando yo vine a Cristo. No, usted no vino a Cristo, Él vino a usted. ¿Cuántos vinieron a Jesús? No, sí. Hasta que me atreví a escuchar gente que me atreví a buscar a Dios. A Cristo no lo buscamos nosotros, Él vino a buscarnos. Amén, gloria a Dios. Amén. Y el hombre a veces quiere buscar a Dios, pero no lo encuentra, porque no, Él vino a buscarnos a nosotros. Y a su nombre, iglesia. Entonces, Jesús empezó a crecer. Ahora en nuestra vida espiritual, desde que nacimos en Cristo, yo pregunto, ¿cuánto tú has crecido? Saraí va a tener 1 año, ¿verdad? Ya casi, no recuerdo el día nació. Pero ella ya no está lo mismo como cuando nació, hermana Evelyn. Ella ha aprendido muchas cosas. Ha crecido. Ha crecido de una manera maravillosa. Saludable.
Nosotros desde que venimos a Cristo Jesús, hermanos, en el Evangelio, no hemos crecido de la gran cosa que se dice. Pregúntale al hermano cuánto tú has crecido, no en estatura de esto, sino como una nueva criatura, niños en Cristo Jesús. Que tú digas, no, es que ya tengo 5, 6, 7 años, pero ¿cuánto tú has crecido en esos 7 años? Como nueva creación en Dios. ¿Y cuál es la fortaleza que tú tienes? Dice que Jesús crecía y se fortalecía. Amén. Cuando se habla de crecimiento espiritual, hermano, es que el creyente de que vino a Cristo, ¿cuál es lo que tú vas a ver que va creciendo? Hermano, no es que va a ver que su cuerpo es diferente. Estamos hablando de un crecimiento en el espíritu. Gloria a Jesús. Porque lo que Dios hizo fue en el espíritu en nosotros. El cuerpo es el mismo que de Dios. O sea, que Dios no me sacó del cuerpo y me puso en otro. No, lo que es un crecimiento en el espíritu. ¿Cuánto hemos crecido? Hay fortalezas en nosotros. La estatura nuestra ya está llegando a la del varón perfecto que dice Efesios. Dice que él crecía y se fortalecía. Que iba creciendo en estatura física, pero en gracia con Dios iba creciendo también. Si bien es cierto, ya nosotros no vamos a crecer, hermano Iván, físico, pero en gracia con Dios sí podemos crecer. ¿Cuántos adoran al Señor? Y eso es el crecimiento que quiero yo que tratemos ahora. Jesús creció en los dos ámbitos, en estatura, físicamente, pero también crecía espiritualmente, porque dice que la gracia de Dios se reflejaba en Jesús. Gloria a Dios. Hermano, porque si Él hubiera venido como Dios, no necesitaba que Dios derramara la gracia en Él, porque Él era Dios. Él es Dios y la divinidad de Dios estaba en Él, pero Dios no permitió que la divinidad de Dios, aunque yo lo he enseñado muchas veces, hermano, Jesús cuando veía cosas, lo divino de Jesús, llegó momentos que casi se le salía, pero Él sabía que tenía que estar sujeto a su Padre. ¿Cuántos adoran al Señor? Él lo dijo muchas veces, lo que yo he venido a hacer no es mi voluntad, dijo Él, sino la voluntad del que me envió. Pero llegó momentos, hermanos, que cuando Él veía, hermanos, si tenemos algunas pruebas en las Escrituras que lo divino de Dios casi se le salía. Pero es como cuando usted dice, casi se me sale el viejo hombre. Uy. A veces se sale con facilidad en muchos de nosotros. Pero a Jesús, mire, en vez de que se nos salga lo viejo, que se nos salga lo de Dios a nosotros, hermano. ¿Cuántos adoran al Señor? Jesús fue diferente. En vez de que se le saliera la vieja naturaleza, hermano, se le salía casi lo divino de Dios. Uno de ellos dice que en una ocasión en el templo, después de que él volcó las mesas, dice que de repente, dice que él salió en medio de todos y nadie lo vio. Se le salió un destello de la gloria, pero él dijo, no puedo sacar esto, tengo que sujetarme a mi Padre. Dice que en una ocasión también estaba con sus discípulos allá en el monte y dice que se transfiguró y se le olvidó que tenía que estar sujeto. Y dice que la gloria de Dios y Pedro se asombró y dijo, bueno, es para nosotros estemos aquí, si quieres hagamos 3 casas aquí. Dice enramadas, dice, pero estaba diciendo 3 casas aquí. Pero dice que luego tuvo que sujetarlo porque él estaba sujeto a su Padre. Ahí fue un destello que casi se le salía lo divino, para que nosotros entendamos que Él era Dios y sigue siendo Dios. Pero el ministerio de Él estaba, hermanos, totalmente en el plan y el propósito de Dios, para que ninguno de nosotros el día de mañana digamos, no, porque Él era Dios. Todo lo que Jesús vivió aquí en la tierra, sus 33 años, aunque, hermanos, cuando vamos a los estudios más adelantito, hermanos, no eran 33 años, la Reina Valera nos enseña que tenía 33 años, pero los estudios, hermanos, nos afrontan por las edades en los tiempos que él vivió, los reyes que habían en sus tiempos, nos enseña que Jesús cuando llega a la cruz tenía aproximadamente ya 40 años. La historia allí en la Biblia nos enseña, pero los registros por el rey Herodes, el tiempo que él reinó y todo eso, nos enseña, hermanos, que ya él tenía 40 años casi cuando llega a la cruz, pero la edad no importa. De 39 a 40. Esa edad no importa. Pero que él llegó a la cruz, llegó. De 33 o de 40, él sigue siendo Dios. Era Dios de 33 y de 40 también. Amén. Lo bueno es que él llegó y nos redimió en la cruz.
En eso no vamos a prestar atención que tenía 40, eso no hace la diferencia, Él es Dios. Entonces, pero Él crecía en los 2 años, Él tuvo esa bendición. Pero ya como nosotros ya estamos adultos, ya crecimos en lo físico, ya de aquí ya no vamos a crecer más físicamente, pero hay la oportunidad de crecer en el Espíritu, en la gracia de Dios. O sea, que la gracia de Dios crezca en nosotros. Oiga, como dice el versículo que estamos tomando, el verso 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía. ¿Cuánto nos estamos fortaleciendo nosotros en Dios? ¿Cuáles son las fortalezas que hay? Yo pregunto, ¿ustedes entienden qué es una fortaleza, verdad? ¿Qué es una fortaleza? Es como un muro que nos protege. Podría ser un muro. Un muro, una defensa, ¿verdad? La Biblia dice que Jericó estaba resguardada por una fortaleza llamada los muros de Jericó, la que Dios, los desbarató, porque en la historia no han habido muros ni la Jerusalén como Jericó, pero Dios los desbarató. No, la Escritura dice que los muros, hasta una casa se podía hacer arriba de los muros, porque podían caber hasta 11 vehículos en fila, en lo ancho que era una muralla. Jericó se creía que era impenetrable, pero para los seres humanos, pero no para Dios. Eso es una defensa. Muchos de nosotros tenemos quizás una pared de chirra. Hermano, mire, si yo no le hago una demostración porque nos va a costar arreglar después de manos manos con las espaldas, no porque yo voy, mire, y verdad, y le hago aquí con fuerza, se me va a pasar la mano ahí. La fortaleza ahí. Pero si le pongo el tubo de Ford, pero si pego en el 2x4, dice el hermano, es una verdad. Pero no es una pared, ¿verdad? Hablando de una fortaleza como estas. Pero, ¿cuál es la fortaleza que nosotros queremos tener en Dios? ¿Una pared así? ¿O una de bloques de esos que son de 20 ya, o de unos anchos, así que ocupan para los muros? lleno de concreto, Sí, lleno de concretos y de varilla en cada espacio. Pregúntale, hermano, ¿cuál es la fortaleza que tiene? Fortaleza es una defensa, hermanos, que tenemos en Dios. Pero esa fortaleza nosotros la vamos a construir conforme, hermanos. Dijimos 3 cosas al principio que tenía Jesús. ¿Quién me la quiere responder? Yo mencioné 3 puntos específicos, por lo cual Jesús era lo que era. Obediencia. Sometimiento, obediencia y búsqueda. Eso lo tenía Jesús. Nosotros tenemos, ¿cuántas de esas 3 tenemos nosotros? No, es que búsqueda no es los 15 minutos que usted ora, hermano. Esos 15 minutos, hermano, no nos alcanzan ni cuando mandan el zompopito más pequeño a picarnos. Y así hay muchos creyentes.